Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Aquí estamos nuevamente sin movernos de nuestros lugares. Bueno, y como siempre pasa cuando el panorama está un poco complejo, cuando hay que descifrar un poquito las cosas porque el río está revuelto, lo consultamos a Carlos Delfrade, que es escritor, ustedes lo conocen, es periodista, escritor, diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Un gustazo, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Bueno, venimos de un día complicado, de un día donde han sucedido muchas cosas con comillas, triunfo de Milei, que veremos en qué se convierte, pero queríamos saber cómo estás mirando la escena general, que está bastante compleja. Yo creo que estamos en el cambio de la marea histórica, ya lo habíamos visto en la primera movilización en contra de lo que iba a ser esta idea de privatizar la educación en la Argentina, que no es nueva tampoco, viene de la década del 90 con Menem, pero fundamentalmente viene de 1955, porque la política económica de Milei es la política que quiso aplicar siempre el Fondo Monetario Internacional en la Argentina, del 55 en adelante, transferencia de las jubilaciones a empresas privadas, recorte de los derechos laborales, hasta casi la extinción, y lo peor, la disolución nacional a través de la reducción de un 98% de la coparticipación. Esto hoy lo está haciendo con una enorme crueldad Milei, pero generando una resistencia que de a poco va sumando capas de edades distintas. Como en los 90 empezaron los jubilados. Ahora se empieza a agregar la privada, que como siempre va asumiendo el rol histórico del motor de los cambios históricos justamente en la Argentina, y me parece que eso es inevitable. ¿Cuánto dura la configuración de una ola para cambiar especialmente la soberanía de la cabeza de nuestro pueblo? Es el gran misterio, pero en el mientras tanto va sumando resistencias, esperanzas, y creo que sí es el cambio de la marea histórica, porque un gobierno no puede ir celebrando derrotas tras derrotas simplemente porque mantiene los vetos. En algún momento esto va a empezar a cambiar. El tema es cómo construimos una herramienta política que genere esperanza, la posibilidad de un futuro distinto. En eso estamos. Sí, eso todavía está complicado, pero nosotros también ayer nos preguntábamos justamente... y recién acabamos de hablar con la presidenta del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, porque los secundarios obviamente están de un día para el otro todos en estado de alerta, porque el próximo paso vital para ellos es la universidad, con lo cual además de los universitarios se están por largar a las calles los secundarios, naturalmente, y lo que nos asombraba por las declaraciones que obtuvimos ayer es cuánto influyeron los jubilados yendo toma por toma, lugar de conflicto por lugar de conflicto, dando muestras de cómo luchar. Es impresionante. Esa es la pedagogía de la existencia, porque en definitiva, como pasó en los años 90, primero en Plaza Lavalle fueron ellos, de ahí emergió la gran figura de Norma Pla, y después empezaron otros sectores. Creo que eso tiene que ver con cuando aparece la matriz del saqueo. Lo que tienen más claro y conciencia de que formamos parte de algo colectivo que se llama país es la gente que más vivió. Nos pasó en la década y nos está pasando hoy también. Y me parece que esa cuestión ahora se empieza a contagiar en los pibes y van a empezar a ver cómo incluso la gente que terminó votando a Milei, incluso los más pibes, empiezan a darse cuenta que los viejitos eran mucho más piolas que meados. Eso mismo te iba a decir. Más temprano que tarde va a generar estas confluencias intergeneracionales, que es lo real de la política. Cuando la política, lo intergeneracional, me parece, a mí tengo la sensación por esta experiencia en esta cápsula espacial llamada Planeta Tierra, que es ahí en donde aparece lo verdadero, porque aparece la pasión, aparece el pensamiento, aparece esa cuarta dimensión que siempre es el amor por el pueblo, el amor por la historia. Y me parece que eso está cambiando, eso es lo que se empieza a percibir. Por eso es tan lindo esta postal que vos pintás,
esta cuestión de cómo los jubilados influyeron en distintos lugares. Y se va abriendo la cabeza, y mejor dicho, se va recuperando la cabeza para pensar por nosotros. Eso que Paulo Freire decía, que es muy difícil poner la cabeza donde están los pies. Claramente hay que recuperar la cabeza para que esté donde estén nuestros pies, para que pensemos de acuerdo a nuestras necesidades. Claro, ayer hablábamos, por ejemplo, con uno de los chicos que están tomando la Facultad de Filosofía y Letras, y eso es lo que nos decía, que cuando fueron los jubilados a visitarlos, a solidarizarse, bueno, empiezan a aparecer incluso un vocabulario nuevo. No estábamos escuchando hablar de solidaridad, no estábamos escuchando hablar de lucha conjunta, no estábamos hablando de organización, y todo esto se empieza a dar sin un liderazgo político claro en el medio de la sociedad y como reacción a las políticas delirantes de este tipo, ¿no? Sí, a mí lo que me parece que esto también es muy interesante, que empiecen a aparecer esto, palabras, valores, sentimientos, estas ideas de que de pronto enganchan con las nuevas generaciones, sobre las cuales nos habían dicho que ya no tenían nada que ver con la historia argentina, no tenían nada que ver con las épicas que a nosotros sí nos enamoran, y que además tiene que ver con esta otra cuestión, que empieza a aparecer esa idea que nadie quiere ser un tipo resignado ni una piba resignada. Y entonces empiezan a buscar por dónde cambiar. Ahí acordate que va a empezar a aparecer, cosa que había aparecido en los años 90, esa búsqueda desesperada por saber qué ha sido de la historia argentina, por qué llegamos a este punto. Me parece que eso va a empezar a aparecer también. Carlos, una pregunta, perdón, Sandra, una preguntita. Los adultos mayores, los jóvenes, expresan una ebullición social. Sí. Paralelamente, lo que aparece, por lo menos en el campo nacional y popular, es alguna lucha fratricida. Y hay acá como una desconexión entre estos dos procesos. ¿Cómo ves ese fenómeno? A mí me parece que tiene que ver todavía la hipótesis de la supervivencia individual, Jorge. Vos sabés que hay mucha dirigencia política más preocupada por saber justamente cómo se jubila y cómo mantiene sus puestos y sus privilegios, que esta cuestión de lo colectivo, porque lo colectivo no es solamente una destrucción sobre las conciencias que no tuvieron reconocimiento de la historia anterior, también tiene que ver con la dirigencia política, eso de que alguna vez Evita lo dijo con toda precisión, le tengo más miedo al espíritu oligárquico que vive en nosotros que el que vive afuera. Yo creo que eso es lo que estamos viendo también. Pero eso va a quedar arrasado por la ola del cambio histórico. Me parece que esas cuestiones de las mezquindades van a desaparecer y se va a dar un proceso de lucha política e ideológica muy grande. Insisto, la principal lucha es la cabeza, es recuperar la calle de la cabeza, la soberanía de la cabeza, y me parece que ahí tenemos que estar siempre, siempre atentos. Yo siempre digo que es una visión optimista pensar que hay que empezar todo de nuevo, hay que empezar todo de nuevo de cero, porque tenemos el deber de hacerlo, no vamos a entregar la Argentina, no vamos a entregar a nuestras hijas, y ahí nos van a ver. Y cuando nos vean, van a empezar a verse que forman parte de algo que es mucho más que la camiseta de la selección de fútbol. Y a mí me parece que estas cuestiones de las mezquindades, de las supervivencias, claramente se lo va a llevar la cloaca de la historia. El río profundo de la historia argentina va por otro lado. Bueno, ven porque cada tanto lo llamamos a Delfrade para que nos diga cosas como estas. Gracias, Carlos. No, gracias a usted, un abrazo muy grande, un privilegio. Un fuerte abrazo y una profunda admiración. Chao, gracias. Chao, chao. Bueno, una canción.